Buenos días, amados hermanos. Me da gusto saludarles desde aquí, desde el siempre verde y caluroso estado de Tabasco. Quiero comenzar esta mañana con la persona, pues en todo liderazgo lo más importante es la persona. Si esta mañana yo les preguntara quién es el más importante después de Cristo en su iglesia, seguramente usted miraría al líder de alabanza o posiblemente al mejor líder que tenga, pero la verdad es que no, el mejor que puede existir dentro de la iglesia después de Cristo es usted como pastor. Así que por eso tenemos que comenzar con el líder y en esta ocasión quizás usted como pastor. Así que permítame y darles el tema, el llamado de Dios a liderar. Es un tema que quizás en alguna ocasión lo ha escuchado, quizás hasta lo ha practicado. Bueno, pero continuemos. La Biblia dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero hay una palabra clave que dice, y señoré. Los cristianos hemos debatido el tema del liderazgo por siglos y que si es bíblico liderar, que si no somos llamados a ser seguidores en vez de líderes, o que si acaso no somos llamados a ser siervos y no regidores. ¿Podemos honestamente creer que el liderazgo es una idea bíblica? Cuando estudiamos la Biblia cuidadosamente, entonces vemos que ciertamente es una idea de Dios. No solo es Dios el líder por excelencia, sino que nos ha llamado a liderar. También nacidos para liderar. Ahora, consideremos esto. La primera descripción del hombre en la Biblia involucra liderazgo, pues Dios nos diseñó para liderar, tener autoridad y también tener dominio. De acuerdo a Génesis 1:26 hasta el 31, usted y yo nacimos para eso, para ser líderes. Y me gustaría que usted estudiara la escritura. Cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que ser creados a la imagen de Dios significa que hemos sido creados para liderar. Ahora, tomemos en cuenta también cada uno de nosotros, que de acuerdo con el versículo 26, somos creados a la imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, significa una clave, la encontramos en la siguiente frase cuando dice, como ya les dije, señoré. Parte de lo que significa ser a la semejanza de Dios es saber que hemos sido confeccionados para liderar y para señorear. Dios le dio a los hombres autoridad sobre la tierra. Por eso debemos estar cómodos con dos posiciones. La primera posición es que estamos bajo la autoridad de Dios y la segunda posición es estar en autoridad sobre la tierra. Dios nos ha dado este llamado y debemos descubrir lo que significa liderar como Dios lo hace. Si Dios nos dijo que señoreemos, debemos tener la aptitud, no la actitud, aptitud, la aptitud para hacerlo. Dios nunca nos manda a hacer algo sin habernos equipado para llevarlo a cabo. Así que usted y yo tenemos la habilidad de liderar porque Dios nos crió y nos mandó para hacerlo. ¿Basado en qué? En nuestros dones y en nuestra personalidad. Usted tiene la habilidad de liderar en alguna área. Desafortunadamente por este medio quizás no podríamos lanzar un test porque serían muchas las preguntas, más o menos 75, un test en donde usted quizás nunca ha descubierto verdaderamente cuál es su personalidad, pero será en alguna otra ocasión. Gracias. Bien.
Siendo sal y luz, en el Nuevo Testamento Dios confirma este llamado de influenciar a otros. Por eso veamos lo que dice Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo, la luz del mundo, perdón. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando hablamos al principio de que el liderazgo es influenciar, si usted dice ser un líder y usted no tiene a nadie al lado, discúlpeme, pero con todo el respeto, usted solamente está haciendo o dando una vuelta en el parque. Si no hay nadie que le esté copiando lo que usted está haciendo o lo que usted está diciendo, bueno, pues simple y sencillamente usted solamente está dando una vuelta en el parque o en alguna plaza. ¿Por qué? Porque el liderazgo es influenciar a otros. La sal influencia la comida que tomamos y la influencia la casa en la cual vivimos. Jesús nos está llamando a abrazar nuestro llamado a influenciar y brillar a donde quiera que vayamos. El apóstol Pablo tomó muy en serio este llamamiento al decir, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, basado en 2 Corintios 5:11. Ahora, tenemos que acordarnos que tenemos un permiso divino para liderar. La Biblia dice en Éxodo 3, muchos de nosotros nos sentimos como Moisés cuando estuvo frente a Dios en la zarza que ardía, según el capítulo 3 y 4 del libro de Éxodo. Y hablando a propósito de Moisés, en lo particular a mí hay tres personajes que me encantan siempre estarlos estudiando, como lo es la vida de Moisés, el tremendo liderazgo y la tremenda aptitud y actitud y capacidad que tenía para poder liderar a toda una nación y sacarlos y llevarlos. Y la otra es la vida de Elías, el tremendo liderazgo que tuvo, pero hay alguien que por excelencia me gusta cómo movía las masas y es precisamente hablando de Jesús. Así que estos tres personajes a mí en lo particular me encanta su liderazgo. Ahora, veamos acerca de Moisés, del personaje que en particular yo saco mucho de ahí. Él se sintió incompetente y nada preparado para liderar. Sin embargo, eso es lo que Dios lo llamó a hacer. Muchos líderes potenciales en la Biblia tuvieron miedo y huyeron en su llamamiento. Dios les tuvo que dar permiso para hacerlo. La mayoría de nosotros podemos hacer una lista del por qué no lideramos efectivamente, tal vez como lo hizo Moisés. Cuando Dios le llamó, él tenía algo que quiero dejar, tenía 5 excusas por las cuales no podía liderar, o por las cuales él se negaba, o por las cuales él la ponía como obstáculo para él mismo. Pero sin embargo, quiero decirles de que a pesar de todo eso, Dios lo había tomado en cuenta. Así que tomemos nota de cómo Dios le responde a cada una de las excusas que Moisés pone hacia Dios. La excusa número 1 está basada en Éxodo capítulo 3, versículo 11, cuando después de que lo llama a Dios para ser el líder y sacar a Israel de Egipto, lo primero que le dice a Moisés es, ¿quién soy yo? Y entonces, ¿cuántas veces no nos los hemos dicho nosotros? Moisés luchó en ese momento con su identidad. Simplemente él no se sentía calificado, él pensaba que Dios había escogido al líder equivocado. Si lo ha pensado usted, tenga cuidado y reflexione. Pero sin embargo, la respuesta de Dios
fue: no importa quién eres, yo te he llamado y yo estoy contigo. Excelente el tiempo que estamos teniendo. Entonces, viendo Moisés que Dios le dice, no importa quién eres, yo te llamé, yo estoy contigo, esa es una gran promesa y era un gran tiempo para Moisés. Muchas veces nosotros como pastores llega el momento de la crisis y no sabemos en realidad ni quiénes somos y nos vamos hacia un lado, hacia el lado que no debemos de ir. Pero no termina la historia de Moisés, ahí dijimos que son 5 excusas. La segunda excusa fue que entonces en el llamado, poniendo estas 5 excusas o tanto impedimento, Moisés pregunta, ¿quién eres tú? Basado en el capítulo 3, versículo 13 de Éxodo. Moisés estaba luchando con la intimidad. Él no conocía a Dios lo suficiente como para poder dárselo a conocer a las personas. Su relación con Dios era sumamente débil. La respuesta de Dios tenía que aparecer nuevamente como un motivador, con palabras motivadoras, cuando Dios le dice, yo soy el que soy. Soy cualquier cosa que tú necesites. Soy el que voy a estar al lado tuyo, yo soy el que voy a hablar por ti, yo soy el que te voy a llevar. O sea, le estaba diciendo en otras palabras, en mí puedes estar confiado. Si tú me preguntas quién eres tú, yo te respondo simple y sencillamente, yo soy el que soy y lo que tú necesites lo vas a poder tener. Estas palabras eran inmensamente ricas en su contenido para Moisés, pues estaba pasando un tiempo de debilidad o una crisis emocional. Sin embargo, aparece una tercera excusa de parte de Moisés y cuando Dios le dice, anda, y Éxodo 4:1 nos revela y nos dice, ¿y qué si no me escuchan? Empezó a nacer la duda. Moisés luchó mucho con esa intimidación, se preocupó sobre la reacción de las personas y no olvidemos que si somos líderes siempre vamos a tener reacciones buenas o reacciones malas o agresivas de la persona hacia nosotros. La respuesta de Dios fue, cuando haya terminado, ellos escucharán, confía en mí. Siempre tenemos que tener latente que la respuesta siempre va a venir de parte de Dios y la ayuda viene de parte de Dios. Nadie dice que no íbamos a tener este tipo de contradicciones en nuestro liderazgo. Una de las cosas que yo pensé cuando salí de la escuela fue en mis primeros años es de que yo quería que muchos me llamaran pastor. Y eso no sucedía, pues había yo crecido en la misma iglesia. Sin embargo, conforme pasaron los días, me fui haciendo un líder entre los muchachos y entre los jóvenes y entre los adultos, al grado que ellos empezaron a respetarme como lo que yo realmente quería que me llamaran. Así que siempre la confianza, quizás a veces aparentemente no nos escuchan, pero sí nos escuchan porque hay una promesa de Dios que Él siempre lo que necesitemos, ahí va a estar Él. Pero no termina ahí. Entonces Moisés presenta una excusa 4. Nunca he sido un buen orador, según lo que nos dice Éxodo 4:10. Lo que se diga acerca de esto, que si era tartamudo, que era tardo para hablar, etcétera, etcétera, bueno, eso se lo dejo a su consideración. Moisés en este momento ahora luchaba con la incompetencia. ¿Quién lo seguiría si no podía hablar bien? La respuesta de Dios fue la siguiente: ¿quién crees que hizo tu boca? Si yo soy la fuente de tus dones. O sea, si a veces pensamos que solamente hay una forma en que Dios puede hacernos líderes, nos hemos equivocado. Realmente Dios va a utilizar, como lo dijimos al principio, habilidades, dones, experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. A veces nos encerramos solamente en un pequeño cuarto pensando que ese es todo nuestro mundo, y cuando cruzamos la pared o la puerta vemos que hay un mundo tan extenso del cual Dios puede tomar de nosotros para extender lo que Él quiere de nosotros. Simple y sencillamente lo que Él pide de nosotros es obediencia. Y presenta a Moisés la excusa número 5. Sé que puedes hallar a alguien más, según Éxodo 4:13.
Y Moisés luchó ahora con un sentimiento de inferioridad. ¿Cuántas veces no hemos luchado contra eso? Se comparó a sí mismo con otras personas más capaces y se sintió inferior. La respuesta de Dios, bueno, dejaré que vaya Aarón contigo, pero sigo llamándote a ti. O sea, le estaba diciendo, mira, Moisés, no importa, voy a darte permiso que vaya Aarón contigo, que posiblemente él hable, y me pones tantas excusas, ok, pero las cuentas las vamos a arreglar tú y yo. Pero mira, que mi hermano es el sacerdote, etcétera. No, él irá contigo y quizás él hable o todo lo que tú quieras, pero las cuentas es entre tú y yo. Querido líder o amado pastor, que no se nos olvide que si hemos tenido un llamado de carácter irrevocable, entonces las cuentas Dios nos las va a entregar con los súbditos, la va a entregar o la va a pedir o la va a exigir de nosotros los líderes. Recuerda el versículo de Efesios, que Dios nos ha dado la capacidad para capacitar a los santos. Recuerda bien este versículo. Bien, ahora quisiera yo, al seguir o al continuar con esto, hacer una pregunta. ¿Qué excusa tiene usted para no liderar bien? ¿Cuál cree usted que sería la respuesta de Dios? O posiblemente no le ha tomado mucho interés. Miren, preparar a los líderes de su iglesia, hermano, no es solamente otorgarles un cargo y que ellos se la averigüen como puedan, no. Este es precisamente a lo que se refiere la carta a los Efesios, a capacitar a los santos para un mejor servicio dentro de la iglesia. A veces nosotros creemos o desconfiamos de que ellos no van a hacer las cosas como nosotros nos gusta. Bueno, si usted quiere que las cosas se hagan como a usted le gusta, sencillamente la va a tener que hacer. Ellos tienen que tener sus errores para tener sus experiencias. Ellos tienen que cometer errores para tener sus experiencias. Si usted no lo deja equivocarse, bueno, sencillamente ellos no van a tener experiencia, no van a madurar y no van a crecer tampoco. Una pregunta que quisiera yo hacerles es, ¿cuántas veces se ha equivocado usted desde el principio de su ministerio? Seguramente muchas veces. Bueno, pues esas muchas veces también su líder lo va a hacer. Ahora pasemos, después de haber dejado a Moisés con sus 5 excusas, estamos diciendo ahora de que vamos a pasar con el periodo de los jueces, antes de que Israel adoptara una monarquía y fuera Saúl asignado a ser un rey. Ellos experimentaron una etapa llamada periodo de los jueces. Fue una época donde se requería de liderazgo puro. Cada juez que lideró fue un pionero. El siguiente versículo aparece más de una vez en el libro de los jueces, que dice así: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, según Jueces 21-25. He aquí que hay 6 razones por las cuales este periodo fue una época de liderazgo intensivo. Fíjense bien, está considerado quizás este periodo como el peor o la peor época de Israel. El caos reinó debido a que no había un precedente de autoridad y a nadie se le tenía que entregar cuentas. Eso es una de las cosas que los líderes tienen o tenemos que aprender, a entregar cuentas. De ahí es que yo digo que siempre tenemos que tener un compañero de cuentas, tenemos que tener un compañero de transparencia, que todo lo que hacemos podemos platicarlo con él o con otra persona y así sucesivamente. En mi caso yo tengo un compañero de transparencia que por todas las mañanas casi dialogamos. En segundo lugar, debido a que los judíos primero ocuparon Canaán, estaban rodeados de enemigos sumamente agresivos. En tercer lugar, no había fondos gubernamentales para la seguridad ni para la defensa nacional. En cuarto lugar, otras naciones habían influenciado a Israel con la idolatría y las supersticiones. En quinto lugar, los héroes como Moisés y Josué habían muerto y no había una expectativa de orden en esos momentos. Y por último, la coyuntura y la moral, pues ¿qué les puedo decir? Estaban sumamente bajas. Así que el crecimiento
Era muy, pero muy difícil y nada fácil. Sin embargo, 14 jueces dirigieron a Israel durante este periodo. Cada líder empezó su liderazgo desde cero. Los siguientes son de los que sabemos: Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Abimelech, Yair, Tola, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón y el profeta Samuel. Ciertamente conocemos más de estos jueces que de otros. Sin embargo, del texto podemos resumir como líderes efectivos lideraron durante una de las épocas más difíciles de Israel, sino, como he dicho, la más difícil. En estos tiempos los líderes necesitaban regresar a lo básico. Lo básico está claro durante este periodo de la historia de Israel. Los jueces tuvieron en común las siguientes características. Lo básico de los líderes efectivos. Y grábeselo bien. Si usted en su iglesia tiene a alguien así o usted es así, le felicito. Pero un buen líder siempre va a percibir una necesidad. Contrariamente a lo que muchos piensan sobre el liderazgo, hoy en día, durante este tiempo, el liderazgo siempre empezó con una necesidad. En el libro de Jueces no empieza cuando alguien quiso llenar una posición vacía. No había posiciones que llenar, pues no había ni protocolo ni estructura. No había votos de diáconos ni maestros de escuela dominical. Si alguien lideraba, era porque había visto una necesidad y pidió a otros, simple y sencillamente, que le ayudaran a suplirla. Todos los jueces de esta época empezaron cuando vieron un problema específico que podían abordar. Continuamos. Mencionaré algunos personajes, algunos líderes del tiempo de los jueces, que quizás de los que podemos rescatar algo. Otoniel encontró a Israel rodeado de los mesopotámicos. Él dio un paso adelante para reclutar y liderar un ejército de hebreos contra el rey. Él prevaleció y esto lo llevó a 40 años de paz. ¿Pero por qué se dio? Porque se comienza con una, o porque él vio una necesidad. Ahora, observó cómo los moabitas dominaban a su pueblo y decidió que ya había sido suficiente. Guió a Israel a una gran victoria sobre Moab. Esto los llevó a 80 años de paz. Sangar dio un paso adelante cuando los filisteos habían oprimido a Israel por años. Al matar él personalmente a 600 soldados, inspiró a su ejército para lograr la victoria. Déjeme decirle que cuando el liderazgo es puro, siempre comienza con una necesidad, y esa necesidad enciende pasión dentro de una persona. Esa persona actúa en respuesta a la necesidad y esta acción mueve a otros a cooperar. Esto se llama liderazgo. Por eso decía yo hace un momento, si tú te crees un líder y nadie te está siguiendo, qué triste, solamente estás dando una vuelta en el parque o posiblemente una vuelta dentro de la iglesia. Los líderes poseen un don. En cada caso, en el libro de los jueces, emergió un líder debido a que tenía un don obvio, poseía alguna habilidad que concordó con la necesidad del momento perfectamente. Era competente en un área relevante, su don resolvió un problema en cada caso, el don venía de Dios, pero tomó diferentes formas. Se lo explicaré. Era un don espiritual. Sansón tenía un don espiritual conectado a su voto de nazareo. Un talento natural. Débora tenía un talento natural para la estrategia y sabiduría. Una habilidad adquirida. Gedeón y Jefté desarrollaron sus habilidades para liderar con el tiempo. Dios ha puesto algo dentro de todos nosotros que deberá ser entregado a las personas que les rodean. En otras palabras, cada uno tiene algo que todos nosotros necesitamos. Cuando lo encontramos, influenciamos de una manera natural. Así que esto es para poder creer en nuestro liderazgo. Cuando el liderazgo es puro, las personas encuentran un don dentro de sí, se preparan y desarrollan ese don
Ellos eventualmente compaginan ese don con un lugar de servicio. El don les provee una plataforma para poder influenciar a los demás. Ellos eventualmente florecen debido a su don. Nosotros lideramos con naturalidad en el área de nuestro don. En el área de nuestro don estamos y somos muy intuitivos, satisfechos, productivos, cómodos, naturales, influyentes. Ahora, hemos dicho que despliegan una pasión, y así es efectivamente. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener líderes apasionados, e incluso hasta algunos pastores que no somos ni apasionados, pero que deberíamos ser apasionados? Cuando una necesidad de fuera se empata con un don de dentro, el líder con frecuencia la persigue al ser consumido por una pasión. Esta pasión es irresistible para otros y el líder no puede menos que compartirla con aquellos que se quieren involucrar. En el libro de los jueces, varios líderes experimentaron este tipo de química interna que encendió una pasión. He aquí los ingredientes para una pasión. La pasión llega cuando un líder tiene cargas, sus intereses y preocupaciones, convicciones, sus valores, principios y creencias. Cuando tiene dones, sus actitudes dadas por Dios. Cuando tiene necesidades, sus circunstancias son desesperadas. Y por último, cuando tiene oportunidades, su momento para involucrarse. La pasión suple la falta de recursos, no cabe duda. Es bueno tener recursos, sin embargo, muchos de los jueces no eran ricos ni en dinero, ni en personas, ni en talento cuando empezaron. Gedeón tuvo miedo, Sansón estaba falto de una moral firme. Jefté era impetuoso, Abimelech se enceló demasiado y tuvo que ser reprendido. Parece ser que Ibsán, Elón y Abdón eran personas ya mayores en edad. Esto no detiene a las personas si tienen pasión. Muy bien, continuamos con esta última parte de lo que es el llamado a liderar. Para poder seguir hablando de liderazgo teníamos que empezar por la parte principal, que es la persona. En todo liderazgo lo importante, lo más importante es usted y la gente que le sigue. Así que otra de las características del liderazgo puro es que persuaden a las personas. Los verdaderos líderes eventualmente llegan al punto en donde atraen e imparten de su pasión. Algunas veces solamente hallan a otros que comparten su misma pasión. Una cosa es segura, los líderes genuinos conectan con otras personas. Esto es lo que separa a un emprendedor de un líder. Los líderes no actúan solos, siempre van a tener seguidores. Tienen que tenerlos debido a que tienen una causa más grande que ellos. Necesitan de los demás para llevarla a cabo. Fíjense bien ustedes, Gedeón se le dijo que reuniera un ejército y atacara a los madianitas. Él había reclutado a demasiados hombres, así que Dios tuvo que recortar el tamaño del ejército, de lo contrario, él tomaría el crédito de la victoria. Este líder persuadió a demasiadas personas a seguirle. Quisiéramos tener este mismo problema. Débora, aunque era mujer, Débora persuadió por completo a Israel, sin importar qué cosa determinaba hacer. Las personas la seguían, aún Barak insistió en que ella fuera con él a la batalla. Él entendía quién tenía la influencia. Samuel, el más fuerte de todos los jueces. Samuel fue el líder que más influencia tuvo durante la etapa que abarcó de Moisés a David. Su liderazgo se extendió por 2 generaciones, tanto mayores de edad como jóvenes. Le escuchaban. Aún los reyes lo respetaban. Él había ungido a Saúl y a David como reyes. Era líder de líderes, por decirlo así. Ahora, algunas prácticas probadas para lograr que las cosas se hagan. Son frases. Lo que se habla, se logra realizar. Para lo que se entrena, se logra realizar. Lo que se calcula, se logra realizar. Lo que se presupuesta, se logra realizar.
Lo que se confronta se logra realizar y lo que se premia se logra realizar. Así que el líder también persigue un propósito y esto es sumamente importante. Una observación final en cuanto a los jueces es que cada uno de ellos pudo liderar debido a que siguieron un propósito especial puesto delante de ellos. Ellos se movieron en la dirección para alcanzar una meta específica. Ningún juez desea mantener el mismo estado de las cosas. Cada uno sintió que tenía una tarea divina que realizar. Usted podría llamarle el propósito de su vida. Este se volvió el compañero que los consumía. Sería difícil separar liderazgo de propósito. No podría imaginar el liderar sin un claro sentido del propósito dado por Dios. Quizás es por esto que muchas iglesias no tienen fruto, no hay una misión clara, acordada, ni definida y por lo tanto, pues no pueden cumplir con la visión. Así que tengamos un poquito de cuidado en este asunto. Así que Débora, su único propósito era liberar a Israel de los cananitas. Realizó un plan, proveyó los recursos, comisionó a Barak a dirigir el ejército y cuando se rehusó a dirigir el ataque solo, ella lo acompañó. La pregunta de este momento sería, ¿y cuál es el propósito por el cual es usted líder? ¿Ya la escribió? ¿La ha escrito alguna vez? Así que si usted si usted no tiene un propósito, el por qué está liderando, déjeme decir que no sabe hacia dónde está llevando a la gente o quizás por eso nadie esté atrás de usted. Así que Dios los bendiga. Nos vemos más tarde si Dios nos presta vida con el tema que vamos a continuar. Que Dios les guarde, mis hermanos. Les saludó su amigo el pastor Jonás desde el siempre verde y caluroso estado de Tabasco. Un abrazo para todos mis consiervos y líderes.